Hola queridos amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata, gracias por estar en las noticias. Soy periodista, licenciado en periodismo y tengo maestría en ciencias políticas, y en esta ocasión voy a hablar sobre el escenario de Irán, el país de Medio Oriente, ante Estados Unidos y esta escalada de violencia que ha traído obviamente el asesinato de la segunda persona más importante de Irán, que es Qasem Soleimani, por parte de Estados Unidos. Antes de comenzar, debo dar una explicación contextual de todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que Estados Unidos esté involucrado con un país que está del otro lado del hemisferio? ¿Y cómo se da esta escalada de violencia? Bueno, debo decir que primero Estados Unidos en la región es un país sumamente impopular porque ha planteado las invasiones a los países cercanos a Irán. Estados Unidos en su momento bombardeó e invadió Afganistán, que es vecino de Irán. Estados Unidos en su momento bombardeó y también invadió a Irak, que es vecino de Irán, pero también a otros países de la región, como lo es Libia, como lo es Siria, como lo es Palestina. Entonces, Estados Unidos en esa región del mundo, a pesar de que es el país más poderoso del mundo, es líder en cine con Hollywood, en economía, militar. Estados Unidos es sumamente impopular en esa región. Siendo así, pues Estados Unidos tiene presencia en esa área por, obviamente, intereses económicos, que serían básicamente el petróleo. De hecho, esa fue la justificación para que Estados Unidos invadiera en su momento Irak. Bueno, decía Estados Unidos que tenía armas de destrucción masiva, bombas atómicas, nucleares, etcétera, pero en realidad lo que Estados Unidos estaba buscando era petróleo. Es lo mismo que en estos momentos se está buscando en Venezuela. Venezuela es el país del continente americano con más reservas de petróleo y uno de los países que más petróleo tiene en el mundo. Lo mismo buscó en Libia, y en un futuro cercano lo mismo va a buscar en África. Muy específicamente en Nigeria se ha comprobado que hay grandes yacimientos de petróleo y de minerales, y Estados Unidos tiene interés en ellos. Colocó ahí una pequeña milicia que se llama Boko Haram. Bueno, entonces Estados Unidos está ahí por presencia geopolítica y por intereses económicos. Y el conflicto muy específicamente que se da hace unos cuantos días es cuando Estados Unidos culpa a un escuadrón llamado Quds, que es de Irán, de fomentar el terrorismo. Entonces, Estados Unidos realiza un bombardeo estratégico a estas áreas donde se localiza el escuadrón Quds en Irán, y la zona reacciona obviamente ante estos bombardeos con manifestaciones en lo que sería Irak e Irán, ¿no? Estos países que son vecinos, voy a dejar el mapa para que se pueda ver. Hay manifestaciones por la presencia de Estados Unidos y por los bombardeos, es algo totalmente obvio. Sin embargo, estas manifestaciones, muy específicamente en Bagdad, que es la capital de Irak, se salen un poco de control, y los manifestantes van hacia la embajada de Estados Unidos en Irak y pues la agreden, ¿no? La agreden, y eso no le gusta nada a Estados Unidos, y con obvias razones, porque se considera que las embajadas son territorio nacional en otros países. Es decir, la embajada de Estados Unidos en Irak, en Bagdad, es territorio estadounidense en ese país, y si tú vas y lo agredes, es como agredir al país literalmente. Entonces, en represalia, obviamente Estados Unidos lanza este ataque hacia específicamente Qasem Soleimani. Qasem Soleimani es la persona que lidera este escuadrón de Quds, que fomenta, según Estados Unidos, el terrorismo, y hace una operación quirúrgica con un dron, y pues obviamente asesina a este hombre para de alguna manera cortarle la cabeza al dragón y de alguna manera frenar el terrorismo, según Estados Unidos. Ahora bien, han aparecido un montón de notas de información a través de las redes sociales señalando que, bueno, puede ocurrir una tercera guerra mundial. Esto es totalmente imposible. No puede haber una tercera guerra mundial porque no hay verdaderas potencias militares gigantes involucradas y no están peleando entre ellas. O sea, es Estados Unidos, que sí es una potencia, pero para que hubiera una tercera guerra mundial tendría que haber una segunda potencia, y no la hay porque Irán no es una potencia militar ni siquiera en su región. En Medio Oriente hay ejércitos mucho más poderosos que Irán,
como lo es el ejército de Turquía, como lo es el ejército de Egipto, como es el ejército de Israel. Y estos ejércitos ni juntos podrían derrotar a Estados Unidos, ¿no? Y esto sin mencionar de que estos ejércitos no tienen realmente una alianza con Irán. O sea, Irán está solo, totalmente solo. Por ahí en los comentarios del video pasado, una persona me dijo que si Irán hacía una alianza con Corea del Norte, a lo mejor podrían darle guerra a Estados Unidos. No. Corea del Norte no metería las manos al fuego por Irán y viceversa. Y aunque estuvieran juntos en esto, no le podrían ganar ni siquiera a un estado de Estados Unidos, no a todo el país y a sus aliados, porque Estados Unidos no está solo. Estados Unidos va con Francia, con Inglaterra, con Alemania, con Israel. No, o sea, estos países no le podrían ganar ni siquiera a un estado como Texas, a un estado como California, a un estado como Miami, que tienen ejércitos formidables. Tan solo hay ejércitos de un estado de Estados Unidos que son tan poderosos como Francia, como lo es Texas. Entonces, no puede haber una tercera guerra mundial cuando no está involucrada otra potencia como lo sería China y como lo sería Rusia. Muchos de ustedes me han comentado que tal vez China y Rusia podrían entrarle al quite con Irán. No, eso no se puede. Ya anteriormente han habido conflictos bélicos en esa zona y China y Rusia se mantienen al margen. Solamente plantean una política, obviamente, de apoyo, de, bueno, los incitamos al diálogo, podrían tal vez reunirse los presidentes y conversar, frenar esto. Eso es una cosa. O sea, hay aliados políticos y hay aliados económicos, pero no tiene Irán aliados militares. Lo mismo le pasa a Siria, lo mismo le pasa a Palestina. Están solos, totalmente solos. Los chinos no van a apoyar a los iraníes. Los rusos no van a apoyar a los iraníes. Solamente mantienen una política de alianza y ya. Una política, más no una alianza militar, que es totalmente diferente. Esto ya pasó en el pasado, como les comenté, cuando Estados Unidos bombardeó e invadió Afganistán, los chinos y los rusos dijeron, no nos metemos. Cuando Estados Unidos bombardeó e invadió Irak, los rusos y los chinos dijeron, no nos metemos. La última invasión que hizo a Libia, tampoco se metieron. Hace unos cuantos meses, también Estados Unidos bombardeó Siria, y los rusos y los chinos dijeron, no nos metemos. Mientras no se afecten intereses directos de Rusia y de China, obviamente estos no van a responder, ¿no? Es algo totalmente común. Es como si a tu vecino de al lado lo están agarrando a balazos. A lo mejor tú puedes tener una pistola en tu casa, pero tú dices, mejor no me meto porque me puede pasar algo. Eso sería diferente a si te agreden a ti directamente. A lo mejor dices, bueno, me voy a defender en defensa propia con mi arma, pero es totalmente diferente. Bueno, en el ranking general de los ejércitos más poderosos del mundo, podemos encontrar que obviamente Estados Unidos está en el primer lugar, le sigue Rusia, China, India, Francia, pero el ejército de Irán está hasta la posición 14, por debajo de Brasil, y en términos, por ejemplo, de Medio Oriente, el ejército de Irán ocupa una posición no muy privilegiada, está por debajo de Turquía, que es el ejército más poderoso de la zona, le sigue Egipto y en tercer lugar estaría Irán. Siendo así, pues obviamente Irán no puede contrarrestar ni puede realizar algún ataque militar hacia Estados Unidos, no tiene una capacidad de respuesta. Para que pudiera haber una tercera guerra mundial tendría que haber una capacidad de respuesta e Irán no la tiene. Capacidad de respuesta significa que Irán puede llevar sus tropas bien armadas hacia Estados Unidos, hacer un daño considerable y además mantener las tropas ahí, o sea, abastecimiento. Todo eso es bastante caro. No tiene Irán la capacidad, aunque tuviera unas cuantas embarcaciones para realizar este ataque, ni siquiera llegaría a Estados Unidos. Antes de que llegaran las embarcaciones, submarinos estadounidenses hundirían esas embarcaciones, así que no hay manera, como sí lo pudo hacer Estados Unidos asesinando a este hombre, entrando
a territorio iraquí y asesinando a un iraní a través de un dron que vuela a una altitud de 15 kilómetros. Es algo totalmente sorprendente. Estados Unidos pudo proyectar un ataque desde su país hasta el otro lado del mundo. Irán no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Qué podría hacer Irán entonces? Bueno, según mis cálculos, tendría que atacar objetivos cercanos que tuvieran intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, pequeñas bases de Estados Unidos en Medio Oriente, edificios, tal vez alguna embajada o intereses de Estados Unidos en esa región, como pudieran ser empresas. Realmente no tendría Irán otra manera de hacerle daño a Estados Unidos. Tal vez cerrarían el paso del Golfo de Omán, que es la entrada a ciudades sumamente importantes de Medio Oriente y famosísimas como Abu Dhabi, como Qatar, como Dubái, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo creo que en términos generales pudiera suceder. No hay capacidad de ataque por parte de Irán. Estados Unidos ya logró su objetivo, se va a calmar. Ahorita está teniendo un poquito más de precaución con las áreas de seguridad en ciudades estadounidenses importantes como Los Ángeles y Nueva York, ya que, bueno, piensan que algunos fanáticos religiosos iraníes viviendo en Estados Unidos pueden plantear algún tipo de peligro. YouTubers, hasta aquí voy a dejar el video. Voy a seguirlos manteniendo informados. Por favor, les pido que se suscriban a mi canal, que me apoyen compartiendo estas noticias en sus redes sociales. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y si tienen otro punto de vista, si tienen alguna opinión, por favor háganmela saber a través de los comentarios. Que estén muy bien.